La historia de los grupos de cuarto y quinto paso. Se dice que aquel que no conoce su historia está condenado a volver a vivir sus errores. Así, lo único que pretende este video es darles a conocer lo que ha ocurrido desde los inicios del modelo de recuperación de cuarto y quinto paso, ya que hay una serie de mitos y leyendas respecto de cómo surgieron los grupos de cuarto y quinto paso. Leyendas tales como que fue una inspiración de algunas personas que querían darle un sesgo al programa, o que fueron los narcotraficantes porque los sacerdotes ya no los querían escuchar. Otros dicen que Bill W. y el Dr. Bob hicieron una experiencia espiritual, pero que durante esta se murieron 2 personas, por lo que dijeron que esto estaba mal. Y aún más, porque actualmente se dice que se hacía en una hacienda maldita o embrujada. También se ha llegado a escuchar que viene de Centroamérica, etc. Hay miles de mitos y leyendas. Afortunadamente, hay evidencia y quienes fueron los iniciadores que dieron testimonio, que más bien es un trabajo inicialmente basado en los 12 pasos y lo que propone la literatura de Alcohólicos Anónimos. Nunca surgen estos grupos con la idea de ser una fuerza antagonista de AA, sino más bien como consecuencia del éxito per se del modelo de recuperación cuarto y quinto, por lo que nos vimos obligados a abrir grupos que todos los que vivían la experiencia tuvieran un lugar donde seguir su recuperación. Nacho Quintanilla fue el iniciador y precursor de estos grupos. Es por ello que tocaremos brevemente un poco de su historia. Nacho Quintanilla, después de un alcoholismo recalcitrante, por fin llegué a Alcohólicos Anónimos en septiembre de 1983. Por esos tiempos ya me encontraba de repente con esos vagos impulsos religiosos de los que habla la tabla de la alcoholomanía del Dr. Jelinek. Solo pude pedir perdón. Yo recuerdo que en ese momento me di cuenta que así como el cuerpo de canceroso se viene abajo, así se viene abajo el alma del alcohólico. Su espíritu se queda contrito y desesperado. Sin embargo, volví a beber a la muerte de mi hermano, una borrachera que duró varios días. Regresé al grupo Garibaldi el lunes 26 de marzo, hace más de 25 años. El sentimiento de culpa que traía me hizo llegar a la iglesia de San Judas Tadeo, pero antes acudí a otra sesión de un grupo, poco a poco, y de ahí me encaminé a las calles de Puente de Alvarado, en la Ciudad de México. En ese lugar lloré por mi hermano. El grupo Garibaldi se abría a las 9 a.m. y yo llegaba a la cafetería y me apadrinaba con un compañero Pepe. Después, de 11 a 1, tomaba la junta en dicho grupo. De ahí de 1:30 a 3 me iba a la terapia del grupo poco a poco. Muchas veces me llevaron a la terapia del grupo Arcos de Belén y el Amistad. Así fue como me apegué a los grupos. A veces mi padrino, el Peque, quien era jubilado de la Compañía de Luz, me invitaba a comer y a veces lo invitaba yo. Después nos íbamos a la junta del grupo Ansures, de las 5 a las 6:30. Él se iba a su casa, yo me quedaba a la junta desde las 8 a las 9:30. Empecé literalmente a devorar la literatura de AA. Uno de los que más me ayudó fue Enrique A., el Bulbo, que me tomó como su ahijado y me enseñó a llevar juntas de estudio, me enseñó a compartir y me dio una receta que hasta el día de hoy me ha dado resultado, y me dijo: antes de compartir, vete al laboratorio del alcohólico, que es el baño, híncate y pídele a Dios que te inspire lo que puedes hacer, porque Él todavía está enfermo. Recibirás la respuesta si tus propios asuntos están en orden, y pídele a Dios que te inspire para que lleves la palabra. Esto es algo que hasta la fecha sigo haciendo y me ha dado muy buen resultado. Siguiendo en la recuperación, me tocó vivir la polémica de hacer o no hacer el cuarto paso.
Me decían que era muy prematuro, que habría que dejar pasar un año para apenas aceptar el primer paso, 2 años para la aceptación del segundo, etc. Sin embargo, me adentré con algunos compañeros de la literatura de AA y pudimos encontrar en la misma 5 veces la frase para el recién llegado, en lo que se refiere a la convivencia de realizar el trabajo de inventario. Quiero comentar que hice algunos trabajos de cuarto paso, siguiendo algunas guías que existían para tal efecto, y aunque me sirvieron, no fue suficiente. No era lo que yo necesitaba. Por esas fechas tuve contacto con el padre Álvaro, un sacerdote jesuita, quien es médico psiquiatra y hacía retiros en Tepoztlán, Morelos, donde acudía mucha gente, y tuve la fortuna que me tomara como su alumno preferido. Él me enseñó muchas cosas del lado espiritual. Quiero comentar que tuve la oportunidad de empezar las experiencias de cuarto y quinto paso bajo el esquema de retiro de fin de semana, y que no está hecho por inspiración propia, sino que hay un respaldo fehaciente y verdadero. En una ocasión estaba con el compañero Oscar en una taquería cercana al Cine Cosmos. Él me propuso que volviéramos a la costumbre de invitar a gente de experiencia a compartir al grupo, cuando de repente alguien me saludó. Era el compañero Sabino, quien se acercó a comer unos tacos con nosotros y me preguntó si me acordaba de Chava, un compañero mutuo, un compañero que estudió únicamente hasta el 2º año de primaria y que, sin embargo, haciendo un gran esfuerzo autodidacta, se superó. Él fue quien sacó las preguntas que se hacen en el cuarto paso del libro azul de AA y se convirtió en un terapeuta profesional del Instituto Mexicano del Petróleo. Él le hizo el inventario a Sabino, pero con un perfil psicológico frío. No obstante, de ahí sacamos nosotros las 6 preguntas con las que hasta ahora trabajamos, bueno, quienes nos apegamos al modelo original. Entonces, decidimos invitar a compartir al compañero Sabino al grupo Ansures. Él nos habló del tema, posteriormente nos dio las juntas, nos preparó y nos hizo el cuarto paso. A mí me fue bien en este trabajo. Él fue mi padrino. Entre él y yo amalgamamos lo que sabíamos y realizamos la segunda experiencia. Él, previamente, había hecho una experiencia en el grupo San Gregorio, de Milpalta, donde escribieron 6 compañeros. Empezamos a trabajar en equipo y a calentar el movimiento, el cual empezó a crecer de manera exponencial. En junio de 1991, él preparó a 2 personas y me las mandó. Realizamos una experiencia en la Plaza Pericón, en Cuernavaca, Morelos, muy cerca de lo que era el Casino de la Selva, donde abrimos un grupo al que se le dio nombre de Hay una Solución. Por esas fechas el padrino Sabino me dijo: Nacho, párale. Él se había asustado porque algún compañero había tenido un despertar espiritual de los que habla William James en su libro Variedades de la Experiencia Religiosa. Esto es, un despertar cataclísmico. Tal persona era un hermano de unos judiciales de la colonia Anáhuac, quienes, al no entender lo que pasaba a su hermano, andaban buscando a Sabino y a mí para hacernos daño. Ante el cariz que estaban tomando las cosas, Sabino se salió del trabajo y yo decidí continuar. Aquí estoy hasta el día de hoy. En el año de 1993 empieza a darse el movimiento de cuarto y quinto paso como una experiencia espiritual. Las familias de aquellos que habían vivido la experiencia me pidieron lo que sus familiares habían vivido. Yo me apoyé en una declaración de la responsabilidad de los alcohólicos, donde recordemos que dice: cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda, y recordando cuando le dan a AA el premio Lasker en 1951,
donde se dice que el programa de AA es un programa para las innumerables enfermedades de la sociedad. Por otra parte, la última edición del libro de AA, en el año de 1976, nos dice: algún día los historiadores reconocerán que Alcohólicos Anónimos ha sido pionero para solucionar las innumerables enfermedades que están atacando la humanidad. Deseo señalar, en apoyo a lo anterior, que cuando tuvimos la fortuna de recibir al hijo del Dr. Bob Smith y a su señora esposa Betty Anderson en la ciudad de Hermosillo, Sonora, ellos estuvieron en nuestra casa por espacio de una semana. Cabe mencionar que cuando conocimos a estas dos bellas personas fue cuando nos casamos por lo civil, cuando él va a San Diego, California, a la Convención Mundial, y donde el atractivo de la misma era de ahí iba a estar el único sobreviviente de la familia de los pioneros y cofundadores de Alcohólicos Anónimos. Mis contrincantes en Hermosillo me hicieron un desplegado a doble página en un periódico local por las cosas que estaban haciendo mal en otros grupos, en otros tantos lugares, y se me acusó en el sentido de que yo daba mal uso a la Biblia, que el movimiento de Cuarto y Quinto Paso era satánico y otra serie de absurdos. Lo único que yo pude y puedo decir el día de hoy ante esos ataques es que todo aquello con lo que trabajamos está pegado a la literatura de AA, una parte de la religión. En lo particular, yo nunca he usado la Biblia ni la alabanza para trabajar. Simplemente oramos el Padre Nuestro. Respeto a quienes lo hacen, pero yo no trabajo de esa manera. A través de una charla que por esos días sostuvimos, el hijo del Dr. Bob nos da otro testimonio. Dice que para él ocurrieron 3 milagros. El primero, que Dios escogió a su papá y a Bill para formar AA. Argumentaba que si su papá hubiera estado solo, con lo calmado que era ahorita el mensaje de AA, apenas iría por Canadá, y que si nada más hubiese escogido a Bill, ahora ya estuviera vendiendo franquicias o membresías. El segundo fue cuando fueron a ver a los Rockefeller a pedir ayuda económica y nada más les dieron $5,000, porque si les hubieran dado más dinero, AA hubiera desaparecido. El tercero fue que en lugar de un Dios en particular, se prefirió hablar de un poder superior. Hoy los que tenemos más tiempo en el programa ya no hablamos de un poder superior, sino de Dios, porque muchos hemos tenido la suerte de poder concebir a Dios como algo genuino en nuestras vidas, aunque al principiante es conveniente hablarle de un poder superior, porque muchos de ellos llegan a los grupos llenos de prejuicios y hablarles de Dios sería motivo para que muchos de ellos se fueran a seguir bebiendo y drogándose. Quiero comentar un pasaje difícil que viví en Hermosillo, porque el trabajo de Cuarto y Quinto Paso que realicé en esa región me hice de muchos enemigos, ya que abrí más de 16 grupos, lo que provocó muchos ataques en contra de mi persona, ya que se me organizó una pequeña revolución. Además de que conseguí contactar al hijo del Dr. Bob y llevarlo a Hermosillo, esto motivó envidias y ataques. Fui difamado y atacado de muchas formas. Me armaron un lío con un arco y me enviaron a 2 psicólogas a ver qué clase de trabajo estábamos haciendo. Ellas se limitaron a ver el trabajo y después me pidieron permiso para hacerlo. El narco en cuestión estaba molesto porque una de sus parejas sentimentales había hecho la experiencia espiritual y él exigió que abandonara el movimiento. Como ella no accedió, entonces tomó contra mí y se asoció con el periódico de mayor circulación de la zona, donde sacaron un desplegado en las páginas principales acusándonos de narcos satánicos, lo que motivó que nos empezaran a buscar las autoridades con el fin de detenernos. Gracias a Dios, le pidieron su opinión al director de salud de Sonora, quien explicó que en su oportunidad él mandó a 2 psicólogas a ver de qué trataban aquello que nosotros hacíamos, y ellas como profesionales de la salud dieron su opinión en el sentido de que el trabajo que se llevaba a cabo con métodos científicos y un poco de oración, y de que en ninguna manera eran lesivos para la salud
de las personas. Los niños me salvaron porque a mí sí me apresaron ahí en la bahía de Quino. Recuerdo que los niños gritaban: «No, ¿por qué se llevan a nuestro padrino Nachito si él es buena onda?». Y el padre de uno de ellos intercedió, comentando: «¿Ustedes creen que yo voy a permitir que mis hijos vayan a esos lugares si ahí se hacen cosas que ustedes dicen?». El arzobispo Quintero Arce también intervino y su opinión fue definitiva para que no me detuvieran, ya que él manifestó favorablemente diciendo: «Mis respetos para estas personas que están salvando vidas. Yo también mandé investigar y están en lo correcto». En ese momento se acabó la discusión. Compañeros, creo que el movimiento era para defenderse. ¿Cómo? Tratando de hacer las cosas bajo un método científico y con una buena dosis de espiritualidad, sin llegar a ser majaderos religiosos o usar la religión para sacar el provecho de otro tipo de intereses, esto es, sin caer en el fanatismo y la cerrazón. Creo sinceramente que si alguien quiere estudiar la teología es conveniente que se prepare de manera formal. Con lo que no estoy de acuerdo es con el hecho de que un alcohólico drogadicto y neurótico cualquiera, nada más porque se siente inspirado, ya se crea el Mesías y crea que también tiene el espiritualómetro y con grosera arrogancia diga qué es lo que Dios perdona y qué no. La literatura es bien clara al respecto de cuando nos dicen: en cuestiones espirituales es peligroso guiarse solo. En cuestiones espirituales, si tú no quieres hacerlo solo, eso te va a ayudar a crecer, pero es peligroso caer en el fanatismo y querer imponerle tus creencias a todo el grupo. Una cosa es una experiencia espiritual, otra diferente es una creencia espiritual. Los que hemos hecho el trabajo de cuarto y quinto paso nos hemos permitido experimentar una verdadera experiencia espiritual y al experimentarla podemos entender todas las cosas espirituales del programa de AA. Que quede claro que con la práctica de los pasos no es suficiente para la recuperación. También hay que practicar los pasos olvidados del programa, pasos que muy pocos quieren practicar, como son el sexto y el séptimo. La literatura nos sugiere con toda la vehemencia que le pediste a un poder superior que te quitara la obsesión por beber. Pídele que te arranque todas tus otras obsesiones. Para concluir, les diré que sigo siendo un ser humano defectuoso con problemas actuales, porque afortunadamente, gracias a mis inventarios, los problemas del pasado han quedado en el pasado. Visión histórica del movimiento de cuarto y quinto paso. En 1991, Ignacio Quintana Mercado y el Viejo Sabino en Milpalta, a fin de profundizar en la parte espiritual del programa, ven la manera de cómo realizar el inventario moral de cuarto y quinto paso, a través de 7 juntas de estudio, preparación y un retiro espiritual, deciden echar a andar este servicio. En 1991, en un grupo ubicado en Sullivan, el grupo Ansúrez, Sabino inicia las primeras juntas de preparación en este grupo, viéndose obligado a cambiar de sede por la controversia generada acerca de este servicio, ya que decían los de este grupo que estaban fuera de los lineamientos de AA. En 1991, en el grupo ubicado en la colonia Roma, Grupo Insurgentes, Sabino concluye las 2 preparaciones pendientes, llevando a cabo la primera experiencia en Cuernavaca, Morelos, en la bodega de la plaza desocupada llamada Plaza Pericón. Posteriormente, el Viejo Sabino se hace a un lado de este servicio. Nacho enfrenta controversias y escándalos de otros compañeros de AA. Unos estaban a favor y otros en contra. En ese tiempo no se hacía oración en las juntas de preparación ni en el trabajo de la hacienda, ni durante la escritura, y no había capilla. En ese entonces se le mostraba la hoja blanca al ahijado y se le decía: así quedó tu alma de ti, depende mantenerla blanca o volver a escribir. Eso era el único significado, por lo que cuando el primer ahijado me dijo que estaba viendo a Jesús, creí que era porque estaba muy motivado, pero no entendí la magnitud de lo que estaba viendo. Los escribientes no pagaban. Lo vuelvo a reiterar. Los escribientes no pagaban ninguna remuneración.
Decíamos que ellos no sabían a lo que iban, pero los que ya la habíamos vivido sí. Teníamos la obligación de sufragar la experiencia de nuestros compañeros que querían vivir la experiencia. A los escribientes se les daba de comer bien. Incluso en una ocasión Samuel D. hasta camarones les preparó. Los baños estaban en buenas condiciones y escribían con luz y se trataban a los escribientes con amabilidad y fraternidad. El escribir con velas, tener los baños en malas condiciones y lo de las tortas empezó por cuestiones económicas y no por sentido espiritual. Cuando regresaban, daban su testimonio y sacaban el resentimiento de que pudieran haber generado en la experiencia y se les seguía dando sexto y séptimo paso. Además de que no se dejaba a la deriva al ahijado, se le daba seguimiento a sus reparaciones de daños y en el cambio de juicios y actitudes. A finales de 1992 se funda el Grupo Centro, por Nacho. Este se ubica aún actualmente en La Merced y continúa en el servicio de las experiencias espirituales. En este mismo año llegan las experiencias espirituales del grupo tradicional Concordia Merced y vive la experiencia Josafat, Mario Gómez y Pancho Castillo del Grupo Oriental, entre otros. E inician experiencias espirituales con retiros en Morelos. Josafat, Fernando, Mario, por mencionar algunos, llevan este servicio a otros lugares con la participación de Nacho y Silvia. Sin embargo, este grupo es tradicional, afiliado desde 1994 a Sección México. Actualmente son las experiencias, pero únicamente para alcohólicos, aunque se puede considerar como el primer grupo de avance con experiencias espirituales. Mario Gómez continúa en este grupo. En 1993 se abren también los grupos Sur y el Norte, primeros que recibieron en sus grupos no solo a los denominados alcohólicos puros, sino también personas con todo tipo de adicciones, ya sea con sustancia o sin ella, como drogadictos, neuróticos, depresivos, etc. En 1993 llega el mensaje a Camargo, Tamaulipas, al grupo Renacimiento y viven la experiencia en Cuernavaca. En 1993 también nace el grupo de avance Cuarto y Quinto Paso en Balbuena, con el grupo del Nacho y otros servidores del grupo del Centro. Para poder pertenecer al grupo se requiere primero vivir la experiencia. Nombrado como líder a Jorge, vive la experiencia Francisco Vivas, Agustín, David y otros pertenecientes a grupos tradicionales. En 1994 se incorpora la segunda escritura. Sin la participación de Nacho Quintanilla se cuenta con la guía de apadrinamiento, junta de padrinos, y viven su experiencia otros no alcohólicos como Angélica, Francisco, Agustín, David, y otros llevan las experiencias a Villahermosa, Cancún y Mazatlán. Se abren más grupos tanto en el DF como en el interior. En 1996, David abre el grupo Reencuentro con su esposa Mari Carmen. Se incorpora Angélica y Manuela, cuentan con guía de apadrinamiento, primera y segunda escritura y juntas de padrinos. Se está tratando de formar una estructura independiente de AA y con su propia identidad y logotipo. Sin embargo, se observan desviaciones importantes en varios grupos pidiéndose el objetivo y visión original. En 1997 se incorpora el tercer inventario y después del cuarto inventario se vive la euforia del servicio y también las controversias con Alcohólicos Anónimos. El modelo de tratamiento basado en el concepto de adicción como una enfermedad incurable, progresiva y mortal que no respeta sexo, edad ni condición social, considerada como una marcada propensión de ser adquirida en función de un comportamiento compulsivo provocado por algún vacío interior de la persona, emocional, existencial, de falta de protección o de algún trauma de abandono, y aún en el aspecto material que provoca en él la aparición de reacciones de desánimo compensatorias o neuróticas, donde la conducta se focaliza hacia la evitación o fuga, ocasionando pérdida de la dignidad, pérdida de valores, el amor propio o de los seres queridos, y hasta del mismo deseo de vivir, que se presentan juntos o por separado. El modelo de recuperación estimula a la gente a ser honesta consigo misma y con los demás, haciendo lo posible para corregir el náufrago del pasado.
pero concentrándose también en las oportunidades y bendiciones del momento presente, consagrándose a no crear personalmente más dificultades. También se motiva al adicto para que practique la oración y la meditación, ofreciendo la posibilidad de ver su problema como una vivencia holística, procesando al mismo tiempo lo que su íntima exposición al dolor y las secuelas de la adicción puedan convertirse en un servicio para los demás. El modelo se fundamenta en la visión de sencillos principios universales: el desarrollo espiritual del adicto, la búsqueda de la felicidad, el amor, la libertad y todo aquello que le permita ser más humano. En este sentido, el valor espiritual conduce al bien moral, ya que todo bien nos mejora, perfecciona y completa. El valor espiritual conlleva, luego entonces, a construirnos como personas, a hacernos más sensibles a las problemáticas sociales y a crecer en cada una de las áreas del ser: cognitiva, afectiva, conductual y espiritual. El valor destaca las cualidades y propiedades de las cosas y de las personas. El usuario entonces debe de recurrir a un poder superior que le ayude a recuperarse. Ese poder es Dios, como sea que uno le entienda, donde no hay una tendencia religiosa en particular, sino espiritual. Iniciando el proceso mediante una experiencia vital, se implementa desde la práctica iniciada en 1991 y 92 por usuarios en tratamiento dentro del programa de Alcohólicos Anónimos. La ejecución de un minucioso inventario moral de los diferentes hechos y situaciones de la vida del usuario adicto que haya marcado con eventos de dolor y sufrimiento, sus procesos conductuales desde el punto de vista personal y social, que continúan con un trabajo desde el enfoque humanista y existencialista de confrontación psicoemocional de estos, llegando cada una de las partes que conforman el ser físico, mental y espiritual, con la finalidad de obtener, bajo este proceso, el conocimiento y aceptación inicial, con el fin de poder trabajar con estos, puesto que su simple conocimiento y confrontación provoca una sensación real de libertad de la presión mental y emocional que han causado a lo largo de la vida del usuario, seguido de una puntual búsqueda interna de su naturaleza espiritual. El proceso de esta experiencia espiritual, como parte de los principios basados de los 12 pasos de recuperación, pero con conceptualizaciones nuevas y revolucionarias, creando una verdadera filosofía de intervención holística, radical y profundamente espiritual, controvertida en la época que se generó y cuestionada hasta el día de hoy en todos sus aspectos. El modelo de rehabilitación cuarto y quinto es intensivo y se encuentra a la vanguardia en cuanto a los métodos y conocimientos actuales para tratamientos de todo tipo de enfermedades adictivas, donde la rapidez y la intensidad del camino radical de conciencia que puede experimentar una persona provocan un emerger espiritual que se define como el proceso de un despertar espiritual.